He titulado esta predicación Las 7 columnas de la mentalidad real. ¿Qué es la mentalidad real? El diccionario dice que mentalidad es cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo, a una generación. El mismo diccionario define real como perteneciente o relativo al rey o a la realeza, regio, grandioso, suntuoso. Vean qué cosa tan interesante. La mentalidad, nos dice el diccionario, es algo que caracteriza a una persona. Y real es relativo al rey o a la realeza. La mentalidad que nosotros tenemos es sumamente relevante para Dios, porque eso es lo que nos caracteriza en el mundo. ¿Qué es la mentalidad real? La mentalidad real, defino, es mucho más que un mero pensamiento positivo. Se trata de la cultura y modo de pensar de quien se sabe miembro de la realeza. Es interesante saber que la Biblia aclara lo siguiente en Apocalipsis 5:10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios es rey, pero Él es rey de reyes. Y Él quiere que nosotros tengamos entonces pensamiento de rey, una mentalidad real. ¿Tenemos acaso una mentalidad real? ¿Cómo es nuestra mentalidad? Es más que un pensamiento positivo. Pensar positivo es bueno, pero no suficiente. La Biblia nos aclara lo siguiente en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino está derecho, está bueno, pero su fin es camino de muerte. No es suficiente pensar lo correcto. Hay que pensar la vida. La diferencia está en la vida. Vean lo que dice Génesis 2:9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, se refiere al huerto del Edén, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, se distinguían de todos los demás. De todos los demás ellos podían comer, pero no podían hacerlo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no, de cierto, morirían. No es suficiente lo bueno, porque lo bueno y lo malo están en el mismo árbol. La diferencia la hace la vida. La vida. Estimular nuestras mentes y lograr nuestros propósitos es fabuloso, pero no es suficiente. San Mateo escribió: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Mateo 16:26. La diferencia la hace la vida. Dios quiere que nosotros no solamente tengamos pensamientos positivos, sino pensamientos de vida y no de muerte. Vean lo que dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Concluye este versículo la versión Reina Valera diciendo: en esto pensad. Es decir, lo que nosotros pensamos es nuestra mentalidad. Y la mentalidad que Dios quiere que tengamos es esta: 7 conceptos, 7 principios, que son 7 columnas de la mentalidad de un rey, de la mentalidad real. Quiere Dios que nosotros pensemos: 1, todo lo verdadero; 2, todo lo respetable; 3, todo lo justo; 4, todo lo puro; 5, todo lo amable; 6, todo lo digno de admiración; y 7, todo lo que sea excelente o merezca elogio. 7 columnas. ¿Qué es una columna? Una columna tiene al menos 3 secciones principales. La parte superior es llamada capitel. La parte central, la más larga y evidente, es llamada fuste, y la parte más baja es llamada basa. La función de la basa es servir de punto de apoyo al fuste, ampliándolo aquel, y está compuesto generalmente por molduras. La base es la base.
Es el fundamento, es sobre donde se pone el fuste, que es lo que nosotros normalmente llamamos columna. El fuste corresponde al cuerpo principal o básico de las columnas utilizadas en muchos de los edificios desde la época egipcia hasta el neoclásico del siglo XIX. Y la parte más alta es el capitel. El capitel, vean esto qué interesante, transmite a la columna la carga y sirve como pieza de transición. Es decir, el capitel, que se parece a la base pero que está hasta arriba, es la que recibe pues lo que la columna está sosteniendo, porque si pones una columna pues es porque algo le vas a poner arriba. La columna está para sostener y es precisamente esta pieza la que sostiene aquello que es el propósito por el cual se construyó la columna, y además es una pieza que es de transición entre la columna y lo que está arriba, la trave, el techo, lo que esté ahí. Vean lo que he reflexionado. De alguna manera, el fuste, lo que es la columna, puede equivaler a nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos, los cuales están basados, cuya base es la naturaleza de Dios. Cuando nuestros pensamientos están basados en realmente quién es Dios, nuestros pensamientos van a ser correctos. ¿Y qué va a generar esto? Así como el capitel es una transición entre la columna y aquello que sostiene, van a generar estos pensamientos una conducta externa adecuada, conforme a la voluntad de Dios, que cree una conexión entre aquello que Dios es, entre aquello que Dios quiere que pensemos y aquello que quiere que hagamos. Por el contrario, cuando mis pensamientos no están fundamentados en quién es Dios, pues la columna no va a funcionar, no va a poder llevar el peso, y aquello que se me ponga encima se va a venir para abajo. La mentalidad positiva es buena, pero no es suficiente. Se requiere pensar vida, y pensar vida es que el fuste esté sobre